Después de haber estudiado la historia de Ana, no me queda duda de que Dios escucha, atiende mi oración y contesta. Se acuerda de lo que puede hacer por mí, de los anhelos que hay en mi corazón, y esto me hace acercarme a Dios confiadamente y estar cada día en su presencia buscando su guianza y dirección. Por otra parte, la Escritura nos enseña que Samuel seguía creciendo y ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Pero el pueblo de Israel estaba viviendo momentos de sequedad espiritual, pues la palabra de Jehová escaseaba y no había visiones con frecuencia. A pesar de esto, hemos visto en otras ocasiones cómo Dios está siempre en control. Y en este momento levanta al joven Samuel para cumplir sus propósitos en el pueblo de Israel. Como una esponja, el joven Samuel aprendía a hacer su oficio y a buscar a Dios. Y Jehová llama a Samuel, y corriendo Samuel se puso a las órdenes de Elí. Elí, extrañado, le dice que no le había hablado y lo devuelve a su cama. Samuel obedientemente se dirige a su dormitorio. Jehová vuelve a llamar a Samuel y el joven nuevamente va con Elí a ponerse a sus órdenes. Samuel le dice que no le ha hablado y lo devuelve a su cama. Este acontecimiento era algo nuevo para Samuel, pues el muchacho no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por tercera vez, Samuel escucha el llamado de Jehová, pero el joven se dirige, como las otras veces, con el sacerdote Elí. Entonces, el sacerdote Elí entiende que quien estaba llamando al muchacho era Dios mismo y le dice que si vuelve a escuchar esa voz, tendría que responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel obedientemente regresa a su cama. La cuarta vez que escuchó la voz, Samuel respondió como Elí le había dicho, y por primera vez Dios se dirige a Samuel y le revela lo que haría con la casa de Elí. Como sabemos, Elí era el sacerdote de Israel y sobre él recaía una gran responsabilidad. Sin embargo, su ministerio había perdido credibilidad, pues el pueblo observaba el mal comportamiento de sus hijos, que cometían muchos atropellos en el servicio a Dios. Elí había perdido autoridad, pues como dice Pablo en sus cartas, el que quiere obispado debe saber gobernar su casa. ¿Cómo puede ejercer el pastorado alguien si su casa está patas para arriba? No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Este es un requisito muy importante que queda registrado desde el inicio de la Iglesia y tiene hoy en día vigencia. No podemos descuidar este aspecto tan importante que le costó el ministerio a un sacerdote del pueblo de Israel. Dios mismo le dice a Samuel lo que vendría a causa de la mala formación y el descuido que Samuel había tenido con sus hijos. ¿Cómo podría aconsejar ante tal evidencia? Ahora podemos ver con claridad la causa del silencio espiritual en el que estaban sumidos los israelitas, si el liderazgo estaba omitiendo la corrección de sus propios hijos. Aun cuando él mismo sabía lo que hacían, la Biblia dice que Elí no los había estorbado, no había establecido límites.
aun cuando era el representante espiritual del pueblo, había descuidado totalmente a sus hijos. Como padres, amamos a nuestros hijos, pero ese amor que profesamos no debe nublar nuestro juicio ante la rebeldía, desobediencia, comportamientos incorrectos, sobornos. En ocasiones, nuestras falencias como padres nos hacen ser condescendientes y permitimos cosas que sabemos no son correctas para aligerar la carga que sentimos por el descuido y la falta de atención. Queremos suplir el abandono con regalos y cosas superfluas que no podrán suplir el tiempo de calidad, un abrazo sincero o la compañía que nuestros hijos necesitan y que es pieza clave para su desarrollo emocional, afectivo y social. Perdemos la oportunidad de estar con ellos por el trabajo, la vida social, el afán, las comodidades y los lujos que ofrecen hoy en día los medios de comunicación y las amistades. Hemos caído en el pozo del consumismo y la vida pirata. Pero lo más alarmante es que hemos descuidado el tesoro más importante que Dios nos ha prestado, nuestros hijos. Esta historia nos muestra una paradoja en donde el líder perdió absolutamente todo. Perdió su liderazgo, su familia y hasta su propia vida. Y lo que Dios le había mostrado a Samuel se cumplió y este joven pudo recibir una lección de vida que nunca olvidaría. Y su historia nos enseña que no cometió el mismo error que su maestro. Es decir, Samuel aprendió la lección. A lo largo de su trayectoria, fue un hombre firme en Dios y en sus convicciones, que no temblaba ante las situaciones tensas y tenía un carácter ecuánime y determinado ante reyes o personajes grandes. Cuando Dios le habla a Samuel, él obedecía y ejecutaba al pie de la letra lo que Dios le mandaba hacer, sin quitar, sin poner. Justo, verdadero, sin doblez. Aún quizá con el dolor de su alma, tomaba responsablemente su tarea y no se dejaba manipular ni sobornar. Samuel fue un líder irreprensible que supo honrar a Dios mientras estuvo de pie en la tierra. Podemos decir contundentemente que Dios estaba con Samuel y todo Israel reconoció que era un fiel profeta de Jehová. La historia de Elí tiene un final dramático y triste, pues los filisteos hicieron la guerra a Israel y el pueblo de Dios fue vencido ante sus enemigos. Al ver su derrota, a los israelitas se les ocurrió traer el arca del pacto de Jehová, pues ésta representaba la misma presencia de Dios. ¿Y quiénes creen ustedes que estaban custodiando el arca del pacto? Nada menos y nada más que los hijos de Eli. Y cuando el arca llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Este acto hizo que los filisteos tuvieran temor al escuchar la gran ovación del pueblo de Israel. Los filisteos pensaron que no la libraban, pero se levantaron, pelearon y ganaron el combate. El pueblo de Israel fue derrotado y hubo una gran mortandad. Muchos del pueblo de Israel cayeron. Los filisteos tomaron el arca y los dos hijos de Elí murieron. Elí estaba muy preocupado. Su corazón temblaba a causa del arca. Cuando llegó el mensajero a dar las nuevas al pueblo, Elí, al oír la noticia, cayó hacia atrás de la silla y se desnucó, muriendo al instante. Pues era un hombre de 98 años y muy pesado. Y la nuera de Elí,
que estaba encinta, al oír la noticia y que su marido había muerto, le sobrevinieron los dolores y dio a luz, pero fallece en el alumbramiento. Todos estos eventos en un solo día. No podemos esperar algo bueno cuando hemos sembrado semillas incorrectas. Dios no puede ser burlado, pero definitivamente el cambio estaba en camino y una nueva esperanza comenzaba a vislumbrarse para el pueblo escogido de Dios. Puedo pensar que Ana no se había olvidado de su hijo. Lo había pedido con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Estoy seguro que era una madre que todos los días levantaba la vida de su hijo, aunque no estaba con ella, pero sabía por su oración que Dios estaba con él. Cuán importante es la educación y formación de nuestros hijos. Por lo tanto, necesitamos dedicar un tiempo cada día para levantar sus vidas delante de Dios y ellos sean niños, adolescentes y jóvenes que sepan escuchar la tierna voz de Dios, le sirvan y lo amen como lo hizo Samuel. Primera de Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Te invito a dar like y suscribirte y te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos la próxima semana en la siguiente cápsula de vida.